Después de perder a su hija, Demian permaneció unos minutos llorando y sosteniendo su mano, cosa que, al ver, causó confusión en Pomeranian, quien preguntó a Valkyr el motivo de su llanto. Tras un breve silencio, Valkyr explicó que era porque estaba agradecido, lo lamentaba y quizás también por amor. Sin entender a lo que se refería, Pomeranian preguntó si acaso al amar y estar agradecido uno debía llorar, preguntando de nuevo el por qué, a lo que, en respuesta, Valkyr se limitó a decir que, cuando creciera y experimentara más cosas, poco a poco lograría entenderlo. Poco después, Demian agradeció a ambos por darle la oportunidad de cumplir su deber como padre al menos al final, palabras que Valkyr cortó, pidiendo que dejara los agradecimientos, preguntando, con una mano extendida, si en cambio no tenía algo para ofrecerle. Casi de inmediato, Demian se postró de rodillas, clamando, tras jurar por su nombre y con una seria expresión, que le daría todo lo que quisiera pedir. Su cuello, dijo Valkyr, dejando en claro que lo que deseaba era la cabeza de su hermano, el patriarca Bartolomeo. Tiempo después, Valkyr los reunió a todos, diciendo a la santa que él sería su aliado en la operación. De inmediato, Demian saludó, diciendo estar encantado de conocerla, respondiendo esta que, durante la competencia de academias y en la última fiesta, lo había visto, agregando que, aunque no pensaba volver a verlo en circunstancias como esas, de igual manera era un honor tenerlo como aliado. Preguntándose para sí, mientras estrechaba su mano, qué había pasado para que el sabueso lograra convertir al director de la moneda en su infiltrado. Después de los saludos, Valkyr dijo que iría al grano, revelando que dicha reunión era para planear la operación de asesinar al patriarca de Borges, Bartolomeo. Ante el nerviosismo de la santa, Demian reveló haberlo preparado todo, pues desde hace un tiempo movilizó a su círculo íntimo con el fin de difundir la información sobre el Club Oracle y, como resultado, una cita para comer con el patriarca ya se había arreglado. Al escuchar eso, la santa preguntó si con comer con el patriarca se refería a lo que solo se oía en los rumores, cosa que Demian confirmó, diciendo que cada figura emblemática en la capital, al menos una vez, lo vivió. La famosa comida en la bóveda. Explicando que dicha bóveda era una extraña estructura cúbica de 500 metros de largo, ancho y alto, con un sólido recubrimiento de mitril y orichalcún, una fortaleza impenetrable aislada del mundo exterior, con tantos encantamientos que incluso evitaba la teletransportación. En su interior, había montañas de monedas y objetos de gran valor. Además, agregó que, aunque cada vez que Bartolomeo tenía una reunión o comida importante la llevaba a cabo en solitario, la reunión siempre duraba una hora exacta, cosa que, al escuchar, la santa mencionó que una hora sin interrupciones, sin ojos ni oídos externos, era la oportunidad perfecta para ellos. Preguntando después con preocupación si, aun comprobando la identidad del que entrara, no era motivo de preocupación dejar solo al patriarca con alguien con el peligro de que pudiera asesinarlo. Replicando Demian que, aunque normalmente debería ser así, extrañamente jamás vio preocupación en su hermano por algo como eso. Resaltando Valkyr que, probablemente era porque ese tipo era un demonio con poder absoluto y, aunque por un momento Demian se preocupó por sus palabras, Valkyr le quitó importancia, entregándole una nota y diciendo que él debía encargarse de eso, pues mientras ellos enfrentaban al patriarca dentro de la bóveda, él ayudaría desde afuera, dejando en claro, mientras Demian leía preguntándose qué demonios era, que su parte sería la más importante para acabar con Bartolomeo. Pero al leer la hoja, tanto la santa como Demian quedaron boquiabiertos, clamando este último que, por lo que veía, ese no era un problema de Borges, sino más bien de todo el imperio. Días más tarde, el día de la comida llegó, y en el carruaje, Piggy no podía con la emoción, resaltando no poder creer que además de ganar la competencia podría comer con el patriarca de Borges. Ante la sonrisa de Sinclair y la seriedad de la santa, dijo no poder esperar más. Con esa misma emoción, preguntó a Sinclair si no sentía lo mismo, y aunque ésta dijo estar muy emocionada, con expresión triste agregó que habría sido genial si Jung también los hubiera acompañado. Confundido por sus palabras, Piggy preguntó por qué decía eso de repente, respondiendo Sinclair en tono bajo que se suponía que algún día él visitaría su casa. Ante la confusión de Piggy, ésta dijo que solo le daba pena por Valkyr porque parecía muy ocupado los últimos días. Agregando Piggy que últimamente le había costado comer con él, mencionando después, con una sonrisa, haber preparado una lista de preguntas para el patriarca, desde el rumbo económico del imperio, indicadores financieros, puntos críticos para descubrir nuevos negocios, fusiones y adquisiciones entre gremios de comercio y gremios mercenarios, y por último, y no menos importante, si a los magnates también les gustaba el pollo frito. Esto mientras la santa, en su mente, no dejaba de pedirles perdón. Tiempo después, el carruaje llegó a la mansión Borges. Y tras ser alojados en una lujosa sala de recepción que sorprendió a Piggy, el mayordomo pidió que esperaran, agregando que, mientras avisaba su llegada, podían sentirse cómodos.
Después de agradecer, mientras Piggy, entre gritos, elogiaba el lujo de la recepción diciendo que el sofá era mucho mejor que su cama, la santa se dirigió a la tetera en silencio. En ese momento, Piggy preguntó a Sinclair si ya había pensado en qué preguntarle al patriarca, y tras un silencio, ésta cambió su expresión, diciendo que, aunque no podía decir de qué se trataba, solo había algo que deseaba saber. En respuesta, y recalcando que conocer al hombre más rico del imperio sería una oportunidad única, Piggy clamó que debía aprovechar para preguntar tanto como pudiera. Mientras tanto, la santa, con una expresión insatisfecha y las manos temblorosas, comenzó a verter un somnífero en el té, pensando que, costara lo que costara, debía asegurarse de dormir a los chicos antes de la comida. Ante la pregunta de Sinclair a Piggy sobre si creía que los regalos le gustarían al patriarca, Piggy mencionó que lo mejor sería revisarlos, pero, en eso, con un grito, la santa lo detuvo y, ante la confusión de ambos, llena de miedo, les entregó el té diciendo que ella los revisaría, pidiendo que descansaran. Tan pronto como se tomaron el té, ambos comenzaron a preguntarse por qué les daba tanto sueño antes de la comida, emocionando a la santa al ver que su plan funcionaba. En ese momento, la puerta comenzó a sonar, y mientras la santa se dirigía a esta, Sinclair se metió entre uno de los regalos, preguntándose si eso era una manta. En ese momento, el mayordomo mencionó que los guiaría hasta la bóveda, pero al ver a Piggy dormido, preguntó qué pasaba, a lo que, con una risa nerviosa, la santa respondió que, al parecer, por los nervios y el cansancio, sus compañeros tomaron algo de té y terminaron dormidos, agregando, mientras se disculpaba en su mente y se decía que era por su bien, que vería sola al patriarca como representante del club. Aunque lo dudó un momento, el mayordomo dijo que la guiaría. Instantes después, la santa llegó a las grandes puertas de la bóveda, y tras sentir como si la puerta hablara, concluyó que en definitiva no podía ser una creación humana, pensando que, sin embargo, lo que debía enfrentar después de cruzar era aún más extraño que la misma puerta. Después de dejar a la santa y los regalos, todos los mayordomos se retiraron, diciendo mientras cerraban las puertas que esperaban que disfrutara la comida. Tan pronto como la puerta se cerró, la oscuridad confundió a la santa, quien, mientras llamaba al patriarca, terminó resbalando y cayendo al suelo, desde donde tomó una moneda preguntándose qué era. Un segundo después, quedó asombrada ante las antes nombradas montañas de monedas. En ese momento, una voz la sacó de su impresión, era el patriarca, quien, con una copa de vino, le dio la bienvenida a la santa, llamándola representante de Oracle. Bueno mis guapos, hasta aquí llega el capítulo de la semana. Estamos al día con el manga. Si les gustó el video, ya se la saben, dejen su like, comentario y suscripción. Recuerden que cada domingo sale un capítulo nuevo. Sin más que decir, hasta la próxima, guapos.